Hola, buen día a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda de la configuración que vimos el martes pasado, que fue el amplificador de diferencia o restador, y el análisis que hicimos en cómo este amplificador o esta configuración del amplificador operacional nos permite ver el funcionamiento de un amplificador de instrumentación. ¿Hay dudas respecto a esta configuración? No, profe. Bien, entonces, pues vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Okay? En cuanto a las configuraciones, esas son, digamos, las tres básicas que vamos a considerar, que sería el amplificador en configuración inversora, el amplificador operacional en configuración no inversora y el amplificador de diferencia o restador. ¿Okay? Entonces, esas son las que vamos a considerar como base de las diferentes circuitos o configuraciones que podemos usar para el amplificador operacional con la finalidad de usarlo como amplificador de voltaje. ¿Okay? Ahora, les decía, y es lo que hemos venido haciendo en todos los análisis, considerábamos siempre una respuesta ideal, y en esa respuesta ideal, la base de esa respuesta ideal era considerar que la A, que es la ganancia en lazo abierto, pues era infinita. Y eso nos permitía hacer análisis un poco más simples, que nos generaban un cortocircuito virtual entre las terminales de entrada. ¿Okay? Sin embargo, ya lo había mencionado también, esto no va a ser algo que va a suceder en la realidad. En la realidad, nosotros vamos a tener una ganancia que va a ser finita, que tiene un valor grande, sí lo va a tener un valor grande, pero no es un valor infinito. Y además, ese valor no se va a mantener cuando cambiamos de señal de entrada, específicamente cuando lo que cambiamos es su frecuencia. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder identificar cuál es el comportamiento de un amplificador operacional, pues tenemos que observar su respuesta en frecuencia. ¿Ok? Entonces, la respuesta en frecuencia, recuerden que se divide en dos partes. La primera sería la magnitud. ¿Ok? Y en función de la magnitud, vamos a observar que esta ganancia, que para el caso de la representación que tenemos en esta figura, digamos que vale 100 decibeles. ¿Ok? Y lo cual, si nosotros pasamos esos 100 decibeles, recuerden que nuestra expresión para ganancia de voltaje es esa, ¿no? Entonces estamos considerando 100 decibeles y por lo tanto, si hacen ustedes el despeje, tenemos finalmente que esa ganancia sin unidades, es decir, volts sobre volts por ser ganancia de voltaje, sería de 10 a la 5, ¿no? Que es el valor que aparece aquí abajo. ¿Ok? Entonces, ese sería su valor sin unidades para este amplificador. Ahora, si observamos, va a haber un rango de frecuencias que van desde 10 a la 0
que acuérdense que 10 a la 0 pues sería, en este caso, como estamos hablando de hertz, pues sería 1 hertz. ¿Okay? Y en caso del amplificador operacional, nos puede amplificar señales desde cero, desde frecuencia cero, ¿no? Entonces podemos ir desde una frecuencia cero, que esto equivale a una señal de DC o corriente directa. ¿Ok? Entonces, cuando están en corriente directa, pues se supone que el valor que tendrían de amplificación es este de acá. ¿Ok? Si observan la gráfica, ¿qué tipo de comportamiento tiene este amplificador? De acuerdo a la clasificación que vimos en la primera unidad. Un pasabajas. Exacto. Entonces sería una red pasabajas o de paso bajo. Y por lo tanto, nosotros podemos usar esa representación que veíamos en la tablita esta donde teníamos el comportamiento de los circuitos de una constante de tiempo. Y si recuerdan, pues ahí venía una constante K en esa tablita. Y esa constante K decíamos que era la ganancia en corriente directa. Por lo tanto, este valor de 10 a la 5 correspondería a ese valor de K. ¿Okay? Entonces, eso es con lo que podríamos amplificar una señal de corriente directa. Cuando la frecuencia empieza a aumentar, al ser un filtro pasabajas, obviamente lo que tiende es a disminuir esa ganancia. ¿Ok? Y pues vamos a tener unas cuantas frecuencias que para el caso del ejemplo que tenemos aquí estarían entre 0 y 10 Hz. Ahí tendríamos entonces una casi constante, ¿no? Por lo menos en este lapso de frecuencias o de señales con frecuencias bajas, pues se va a mantener prácticamente en ese valor de 10 a la 5 o de 100 decibeles. ¿Ok? Ahora, recuerden que para nosotros medir que ya empieza a decaer realmente la ganancia, lo tenemos que ver cuando hay una disminución de 3 decibeles o esto equivalente en ganancia, pues sería que sin unidades, quedamos que era cuando tenían 1 sobre raíz de 2, ¿no? Es decir, que tengamos esos 10 a la 5 disminuyan 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0.7071, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese cambio en la ganancia, pues a partir de ahí es donde tendríamos lo que le llamamos la frecuencia de ruptura, de corte de ese amplificador. Y a partir de ahí, pues la ganancia va a disminuir hasta que cruce por 0 decibeles. ¿Ok? En el momento en que cruza por 0 decibeles, pues su circuito ya no va a amplificar. ¿Ok? Fíjense que nuestro límite en ganancia sin unidades es 1, en decibeles sería 0. Entonces, cuando cruza por ese valor de 0, su circuito ya no es un amplificador. ¿Ok? Por lo tanto, las frecuencias que están contenidas dentro de esos valores, es decir, de donde empieza el corte, digamos, esos 3 decibeles que disminuye, hasta cuando cruzamos por 0 decibeles, es lo que le vamos a llamar el ancho de banda del amplificador. ¿Ok? Entonces, solamente para frecuencias que estén en ese rango o en esa banda de frecuencias, el circuito va a amplificar. Una vez que salimos fuera de ese rango de frecuencias, ya estamos atenuando la señal. ¿Okay? Entonces, básicamente ese va a ser el comportamiento que tendría de manera no ideal y que vemos que es un comportamiento
de pasabajas, ¿no? O filtro de paso bajo. ¿Okay? No sé si exista alguna duda respecto al comportamiento. Entonces el ancho de banda hasta 0 decibeles. Sí, una vez que cruza por 0 decibeles, hasta esa frecuencia es su ancho de banda. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a modelar? Pues obviamente lo vamos a modelar usando la forma que tenemos en esa tablita que veíamos en la primera unidad para una red de paso bajo. ¿Okay? Entonces, aquí tienen la función de transferencia del amplificador para una red de paso bajo, ¿no? Entonces, esta es nuestra ganancia A ya en función de la frecuencia. ¿Okay? Para hacer frecuencias físicas, acuérdense que lo consideramos como J omega, ¿no? Entonces, esta sería su función de transferencia en el dominio de Laplace o utilizando la transformada de Fourier, sería esta de acá para frecuencias físicas. ¿Okay? Y decíamos que cuando tengan ustedes una frecuencia cero, pues entonces esta relación pues sería 1 y para señales de corriente directa nos quedamos nada más con A0. ¿Okay? Entonces A0 es el valor que tienen para corriente directa y conforme esta frecuencia va aumentando, ya es mayor que 0, pues entonces esta va a ir disminuyendo al estar aquí dividida con respecto a estos valores, ¿no? Y nada más recordar que esta omega B, pues sería la frecuencia de corte que veíamos en esta representación, ¿no? Entonces, esta omega B o FB en el caso de que la midamos en Hertz, pues sería esta de acá, ¿no? Entonces, esa corresponde a la frecuencia de corte. Obviamente, si la frecuencia con la que están trabajando el amplificador es mucho más alta que la frecuencia de corte, pues entonces esta representación de aquí, de la división, va a ser mucho mayor a 1. ¿Ok? Entonces, para frecuencias que son muy altas, nosotros podemos simplificar el cálculo de la ganancia A únicamente con la siguiente expresión, ¿no? Y esto sería porque esta relación, la fracción que tenemos aquí, va a ser mucho más grande que 1. ¿Ok? Entonces, esta sería una aproximación que podemos usar cuando tenemos frecuencias altas. ¿Ok? Y que corresponde entonces a esta magnitud para el cálculo de la A de nuestro amplificador. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces, una vez que la ganancia va disminuyendo, pues nuestro otro punto de interés quedamos que sería este cruce por 0 decibeles. Cuando cruza aquí por 0 decibeles es donde vamos a encontrar el ancho de banda de ese amplificador. ¿Ok? Entonces, esta frecuencia omega t la podemos obtener como el producto de la ganancia en corriente directa por la frecuencia de corte, ¿no? La omega b. Y de esa manera, entonces, nuestra ganancia la vamos a poder calcular únicamente encontrando la relación entre estas frecuencias. ¿Okay? Entonces, si yo conozco el ancho de banda de mi amplificador, pues entonces yo puedo saber cuál es su ganancia para una frecuencia específica únicamente haciendo esta relación. ¿Okay? Entonces,
en algunas hojas de datos de los amplificadores operacionales, puede ser que les den como dato el ancho de banda. ¿Okay? Entonces, si les dan el ancho de banda, ustedes pueden calcular una aproximación de su ganancia a una frecuencia específica simplemente dividiendo el ancho de banda entre la frecuencia de la señal que quieren amplificar. ¿Okay? Y a este se le llama ancho de banda de ganancia unitaria. ¿Okay? Obviamente, esto de ganancia unitaria se refiere a cuando no tenemos unidades o volts sobre volts. Otra vez recordando que el cruce en 0 decibeles corresponde a una ganancia unitaria y que obviamente es nuestro corte para saber si el circuito está amplificando o atenuando. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, este valor de ganancia obviamente es un valor todavía en lazo abierto. ¿Sí? Es cuando estamos considerando que nuestro amplificador operacional está trabajando en lazo abierto. Una vez que nosotros queramos analizar cómo es la ganancia de mi amplificador en lazo cerrado, pues este valor lo tenemos que sustituir en nuestra expresión que encontramos para las configuraciones inversora, no inversora, para ganancias finitas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, yo voy a poder calcular cuál sería la ganancia y configuración en función de esa ganancia A que ahora depende de la frecuencia. ¿Okay? Entonces, si recuerdan del análisis que vimos para la configuración inversora, esta era mi expresión de ganancia para esa configuración, ya considerando las resistencias de entrada y de retroalimentación, que es R2. Entonces, lo que habría que hacer es, en esta A que tenemos aquí, no vamos a tener un valor constante, sino que vamos a agregar la expresión que obtuvimos para estas ganancias, ¿no? Si la frecuencia es muy alta, puedo usar la simplificada, o si no es una frecuencia muy alta, entonces utilizaría esta primera expresión, ¿no? Esas son las que deberíamos entonces sustituir en esta A para poder encontrar cuál sería la ganancia ya en circuito cerrado o lazo cerrado. ¿Okay? Entonces, esta sería la expresión. La sustituimos en nuestra ecuación de acá, en donde va la A, y obtenemos entonces esta expresión, ¿ok? Que ya depende de dos datos que vamos a conocer en las hojas de especificaciones, ¿no? O quizás a partir de uno podríamos calcular el otro, ¿no? Que sería, ya sea que conozca el ancho de banda y la ganancia en CD, o a lo mejor que conozca la frecuencia de corte. Entonces, en función de eso, también puede haber una simplificación dependiendo de qué tanto quiero amplificar la señal, ¿no? Si mi relación R1 más R2 entre R1 es mucho más grande que la A0, pues entonces esta expresión yo la puedo simplificar únicamente eliminando este término, ¿no? Cuando la A0 es muy grande, pues entonces esto va a tender a 0 y nos quedaríamos nada más con esta expresión simplificada, ¿no? Pero obviamente estas simplificaciones dependen de la ganancia que nosotros tengamos en nuestro lazo cerrado, es decir, el R2 y R1, que es nuestra relación rápida que obtenemos de nuestra configuración para una A infinita, y si resulta entonces que la A0 es mucho más grande que esa relación de ganancia, pues entonces podríamos
hacer el cálculo de la ganancia considerando esta simplificación, ¿no? Entonces tendríamos estas dos expresiones, esta que es la más completa, esta que sería considerando esa simplificación, ¿ok? Y a partir de ahí entonces conoceríamos la verdadera ganancia en lazo cerrado, ¿no? Entonces ustedes tienen dos opciones. Para hacer su diseño, pues entonces a lo mejor nos vamos a basar en este, ¿ok? Pero cuando ya quiero yo verificar en la práctica si mi circuito está funcionando correctamente, pues entonces tengo que irme a evaluar en esta relación completa, ya considerando el ancho de banda al que está trabajando su circuito, la, la frecuencia, perdón, la ganancia en CD y la frecuencia de la señal que están amplificando. ¿Okay? Entonces, esos son los elementos que yo debo de conocer para poder encontrar un valor real de ganancia, ¿no? Y no quedarme entonces nada más con este, que sería nuestro valor ideal. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, para esta configuración, que de nuevo recordando es una red de paso bajo, pues entonces esta relación R2 entre R1 corresponde a cuando tenemos una frecuencia cero o una señal de corriente directa a la entrada. Y para el cálculo de lo que sería nuestra frecuencia de corte o 3 decibeles, lo que vamos a obtener es esa relación, ¿no? Que sería el del amplificador operacional que estamos utilizando, dividido entre la suma de 1 más la ganancia en CD que estemos considerando para este circuito al diseñar nuestra relación R2 sobre R1. ¿Okay? Entonces, de esta manera conocerían o pueden entonces obtener de forma analítica esta gráfica, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que ustedes van a obtener para caracterizar su amplificador operacional variando entonces la frecuencia de su señal de entrada y eso les daría entonces dónde va a estar su frecuencia de corte, cuál es su ancho de banda y cuál es su ganancia en corriente directa. Esos son entonces los tres parámetros que yo puedo conocer dependiendo del circuito integrado que estén utilizando para generar su circuito. En este caso, esta sería la configuración inversora y lo mismo podemos hacer para la no inversora, haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Sustituyendo nuestra A, ¿ok? De nuevo, si hacemos la simplificación, pues les va a quedar esta expresión. Si no, pues sería esta misma, pero con el término, este que nos queda acá, 1 entre A 0 por el producto de 1 más, por la suma de 1 más R2 entre R1. ¿Okay? Pues este término va a depender de qué tan grande es A0 con respecto a la relación 1 más R2 entre R1. Y esta sería entonces la simplificada, ¿no? Y de nuevo, esto sigue siendo, al ser un amplificador de voltaje de la misma configuración, sigue siendo una red de paso bajo. Eso no va a cambiar si cambio entre configuración inversora o no inversora. Que acuérdense que la parte inversora nada más tiene que ver con el signo de la ganancia que nos queda aquí en CD, pero va a ser lo mismo, ¿no? Ahora tienen esta ganancia en CD, que se le agrega el 1, y la frecuencia de corte la van a calcular de la misma manera para ambas configuraciones, ¿no? Es el ancho de banda
entre la suma de 1 más la relación R2 sobre R1. ¿Okay? Y esta sería entonces la forma en la que ustedes pueden caracterizar de manera más precisa su valor de ganancia A. ¿Dudas? En este último dijo que si no tuviéramos la consideración de que A sub 0 no fuera mucho mayor que esa suma, también se deja el 1 más R2 entre R1 también multiplicado entre 1 entre A0 o Sí, nada más. sí. Sí, ok. Sí, aparecería este mismo término, ¿no? Este es el que se desprecia en esa simplificación, ¿no? Ok, sí, Porque se tendería a ser 0. ok, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, digamos que estas serían, para hacer un cálculo un poco más rápido, sería esta para la configuración no inversora, perdón, y esta para la configuración no inversora. Pero si lo quieren con total precisión, pues hay que agregarle este término de aquí. ¿Alguna duda? Aquí también, una cosa que hay que tomar en cuenta, aquí los valores de las resistencias pues serían valores muy precisos, ¿no? Y recuerden que cuando ustedes hacen un cálculo de una, pues ustedes van a ir y van a buscar a lo mejor una resistencia comercial, ¿ok? Y ese valor de resistencia comercial siempre tiene una cierta tolerancia, ¿no? Y no les da exactamente el valor a lo mejor que ustedes consideraban. A lo mejor aquí quieren una ganancia de 3 entre estas, y digamos que ustedes seleccionaron esta con el valor típico, que son 10 kilo ohms. Ese es el valor típico para resistencias de entrada en un amplificador operacional. Y entonces esta tendría que tener para una ganancia de 3, pues un valor de 30 kilo ohms. ¿Okay? Comercialmente, pues a lo mejor no existe este valor. ¿Okay? Podrían hacerlo con una ganancia, con una resistencia variable, con un potenciómetro o una resistencia de precisión, y tratar de encontrar este valor, ¿no? Pero si igual acá usan una resistencia comercial de 10K, que sí existe, pero normalmente si miden esa resistencia, puede ser que les dé 9.9 kilo ohms, ¿no? Eso dependiendo de la tolerancia que tenga esa resistencia, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta la tolerancia que existe en los elementos que estén conectados de manera externa a su amplificador operacional. ¿Okay? Porque el operacional pues no va a compensar esos efectos. Esos efectos ustedes los tienen que considerar si quieren que su diseño sea muy preciso. ¿Okay? Y eso es sobre todo importante cuando hacen el cálculo en amplificadores de instrumentación. Suele ser muy importante que las resistencias sí sean precisas, porque acuérdense que el rechazo en modo común suele depender de que tengan bien sintonizadas o bien caracterizadas esas resistencias para tener un rechazo en modo común mucho más grande. ¿Ok? Entonces, esa parte de precisión hay que tenerla mucho en cuenta cuando hagan sus prácticas, ¿no? Pueden hacerlo con resistencias comerciales, o el consejo a lo mejor, sobre todo cuando vean la práctica de instrumentación, pues sería mejor utilizar resistencias de precisión que les permitan
variar su valor hasta ponerlo en un valor muy exacto que les permita rechazar en el modo común con un valor mucho más grande, ¿no? Entonces, ese consejo también hay que tomarlo en cuenta y no dejar todo al cálculo que hacemos de manera teórica. Ahora, con respecto a cómo lo van a ver en las hojas de datos, pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Este es uno de los amplificadores operacionales de propósito general más comunes, ¿no? Que es el LM741, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí tienen una configuración no inversora, ¿no? Entonces aquí les pone cómo sería la configuración, donde pues tienen aquí su señal de entrada, tienen su retroalimentación con R2 y lo que les decía de los voltajes de alimentación. Para poder implementar esta configuración y poder tener aquí una señal que oscile entre valores positivos y negativos, pues yo necesito alimentar este circuito con dos fuentes, una fuente de polaridad positiva y una fuente de polaridad negativa. En cuanto a la configuración de los pines de ese circuito integrado, ese es un circuito que tiene 8 pines y únicamente aquí lo que nos interesa pues es identificar cuáles son cada una de esas terminales de las que hemos estado hablando, ¿no? Pues aquí tienen lo que sería la entrada inversora, que es el pin número 2, la entrada no inversora, que es el pin número 3, y la salida, que es el pin 6. Luego tienen los voltajes de alimentación, que son el voltaje positivo, es el 7, el voltaje negativo, y existen 3 pines adicionales, ¿no? El número 1 y el número 5 son pines que me sirven para compensar algunos efectos no deseados que tiene el amplificador operacional. Por lo general, para configuraciones sencillas como estas que vamos a ver de la configuración inversora y no inversora, estos pines suelen dejarse sin conexión, ¿ok? Cuando tienen un efecto más relevante, sobre todo cuando hacen filtros. Entonces, cuando hacen filtros, normalmente necesitan conectar algunos capacitores en estos pines para que esos capacitores les permitan compensar, esos efectos no deseados que producen offsets en su señal que están filtrando en este caso. ¿Okay? Y en el caso específico del pin número 8, ese sí se queda sin conexión. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la forma en la que ustedes van a encontrar el circuito amplificador operacional que utilizarían para estas primeras configuraciones sencillas que estamos viendo de la inversora y no inversora. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Sí? Sí, en la vida real, B más y B menos es como si conectáramos, digamos, la parte negativa de una pila o como, digamos, en la parte negativa. No, acuérdense que, les voy a poner aquí en una diapositiva. Cuando ustedes hablan de fuentes, tiene que ver con la polaridad. ¿Okay? Ustedes van a tener una fuente de voltaje positiva. Digamos que esta sería el terminal B+, y esta de acá se conecta a un punto de tierra, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es a que ustedes deberían tener acá otra fuente. Por ejemplo, si esta es de 15 volts, esta también va a ser de 15 volts, solamente que esta con la polaridad positiva iría a donde es B+. En este caso, el punto de polaridad positiva de esta fuente iría a tierra y el que conectarían en B-
es el de terminal negativa. Si lo quieres ver con pilas, pues entonces esta sería una batería, donde la terminal positiva es la que va acá, y del otro lado tendrían otra pila igual, y entonces esto es lo que conectan como su punto de tierra. ¿Ok? Y así tienen B más y B menos. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. Y obviamente este punto de tierra es el que ustedes van a usar para cuando, después de que tienen su amplificador y tienen acá la salida, su señal, pues entonces va a estar referenciada a ese mismo punto de tierra para que tengan la misma referencia, ¿no? Entonces, este punto de tierra no aparece en la alimentación, pero sí es importante porque es el punto de referencia tanto de su señal de salida como de su señal de entrada, ¿no? Si aquí tienen la retroalimentación y acá ponen una señal también, esta también, su punto de referencia va a ser este mismo punto de tierra, ¿ok? Entonces, este no va a ir conectado a su circuito, pero sí va a ser el punto con respecto al que ustedes van a medir las señales que están poniendo a la entrada y a la salida. Ese es su punto de referencia. Entonces, aquí, como les digo, no aparece ningún pin que diga GND o que conecte en tierra, pero ya viene implícito ese punto de referencia a la hora de formar voltajes B más y B menos. ¿Alguna otra duda? Bien, ahora, con respecto a las características eléctricas de su amplificador operacional, ¿no? Si, por ejemplo, seleccionan este que es el 741, ¿no? Entonces, aquí tienen lo que sería el voltaje de alimentación, ¿no? Entonces, respecto al voltaje de alimentación, no existe un valor mínimo, ¿ok? Ustedes lo pueden alimentar con lo que sea, solo hay que tener en cuenta lo que yo les decía. Ustedes van a poder amplificar señales hasta un valor que esté en un rango de más menos 2 volts de lo que utilicen como fuente de alimentación, ¿ok? Entonces, internamente, con la configuración que tiene el circuito integrado, hay 2 volts que se van a perder únicamente en la alimentación del circuito y ustedes no le pueden sacar más energía más allá de eso, ¿ok? Entonces, cualquier señal que ustedes pongan más allá de esos límites se va a saturar. Por ejemplo, si alimentan su circuito con 22 volts, es decir, con dos fuentes, una de más 22 y una de menos 22, solo van a poder amplificar señales cuya amplitud de salida llegue hasta los 20 volts. ¿Ok? Si le ponen una señal a la entrada que al amplificarla tenga un máximo o un valor pico de 21 volts, les va a cortar esa señal. Si es una señal senoidal, la va a cortar y únicamente les va a quedar un valor fijo cuando la señal llega a 20 volts. ¿Okay? Y ya cuando empieza a bajar otra vez, pues ya se va a ver la señal. Entonces van a ver una señal senoidal recortada por la saturación. ¿Ok? Entonces, para el caso de lo que ustedes van a implementar, obviamente va a depender de los valores que utilicen ustedes para medirlo. Si lo miden nada más con un multímetro, pues no hay problema, pero si ustedes quieren visualizar, por ejemplo, las señales con Arduino, pues ahí sí van a depender
de los valores que recibe el Arduino, ¿no? Que si es un Arduino 1, pues solo le recibe señales de 0 a 5 volts. Si es un Arduino Due, hasta 3.3 volts, ¿no? Entonces, las señales que utilicen y las ganancias que utilicen de entrada y ganancia de su amplificador deben estar acorde a las amplitudes que van a manejar si lo quieren visualizar o si lo quieren medir nada más con un multímetro. ¿Okay? Entonces, eso es importante con respecto al voltaje de alimentación. ¿Okay? Pero perfectamente lo pudieran alimentar, por ejemplo, con 2 baterías de 9 volts. ¿Okay? Hacen la conexión que les puse ahorita y de esa manera, con 2 pilas de 9 volts, ustedes pueden amplificar señales hasta 7 volts. ¿Okay? No sé si hay alguna duda respecto a la alimentación. Bien. Luego tienen, respecto a la disipación de potencia, la máxima potencia disipada por este amplificador operacional es de 500 miliwatts. Luego tienen el voltaje diferencial. El voltaje diferencial, acuérdense que ustedes tienen 2 entradas en su amplificador operacional y ese voltaje diferencial sería la resta entre esos 2 voltajes. ¿Ok? Y aquí lo que me dice es que esa diferencia de voltajes no puede ser mayor o menor, en este caso con signo negativo, a más menos 30 volts. ¿Okay? Entonces, si ponen 2 señales cuya diferencia sea mayor a esos 30 volts, no lo va a soportar ese circuito, ¿no? Y no tendría un buen comportamiento. ¿Ok? Y respecto al voltaje de entrada, este sí se refiere a cada uno de los pines de entrada. ¿Ok? Lo máximo que le pueden conectar en los pines de entrada son 15 volts. Es por eso que si ponen uno de 15 y uno de menos 15, les daría el máximo de 30 de diferencia a los que se refiere la entrada diferencial. ¿Okay? Entonces, esos son los valores máximos. ¿Okay? Pero si se fijan hacia abajo, no hay un límite. Ustedes pueden utilizar tanto voltajes de alimentación más pequeños como voltajes de entrada más pequeños. La única restricción es sobre los valores máximos que pueden poner a las entradas o que pueden usar para alimentar el circuito. ¿Ok? Y también pues les maneja cuáles son las condiciones de temperatura en que pueden operar el amplificador operacional, que pues en este caso pues no trabajaremos en una región de operación en cuanto a temperatura muy extrema, ¿no? Sería normalmente a temperatura ambiente como lo van a trabajar. Bien, ¿alguna duda respecto a estas características eléctricas? Sí, doctor, ¿puede repetir lo de 7 volts, lo que dijo de que el voltaje para amplificar? Sí, acuérdense que aquí de lo que ustedes alimenten, si alimentan con 9 volts, lo más que van a poder amplificar es 2 volts menos de lo que tengan de alimentación, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo 22, lo más que puedes sacarle a una señal de amplitud a la salida son 20. Entonces, si alimentas con más menos 9 volts, lo más que vas a poder tener de señal de salida amplificada son 7 volts. Entonces, si es una señal senoidal, el valor pico de la señal que tú tengas a la salida solo puede tener 7 volts. O sea, ya la señal amplificada. Exacto. Y la ganancia, pues esa tú la tienes que calcular en función de la señal que vas a poner en la entrada. Si vuelvo a ese caso, tu ganancia es 2, por ejemplo, lo más que podrías tener a la entrada son 3.5 volts de amplitud. Para que a la salida tengas los 7, si tu ganancia es 2, por ejemplo. Oye, ya. Muchas gracias.
no les va a restringir que le puedan poner más, ¿no? Siempre y cuando no superen estos 15. Entonces, si por ejemplo ustedes le pusieran 4 volts y están alimentando con 9 volts, se las va a aceptar la señal, pero como les dije, se las va a cortar, la va a saturar hasta el máximo que puede amplificar, ¿no? Entonces, su señal saldría cortada, ¿ok? Entonces, ustedes lo que verían en el amplificador, en esas señales que superen, pues ustedes lo que van a ver es que su señal, si ustedes tienen una senoidal así, pues a la salida de su amplificador van a tener la señal, pero recortada. ¿Okay? Porque se está perdiendo todo eso de la parte que satura dependiendo de la alimentación, ¿no? Esa parte punteada no la verían cortada su señal. ¿Okay? Entonces, a eso me refiero, con que tienen un límite hasta dónde amplificar dependiendo de con cuánto alimenten su circuito. ¿Alguna otra duda? Bueno, una parte que sí deben de tener en cuenta es, sobre todo cuando utilizan los amplificadores operacionales para, por ejemplo, si van a adquirir una señal de SG, ¿ok? Cuando hacen un circuito de SG, ahí sí hay que tener cuidado porque puede haber efectos ahí de descarga a la hora de que implementan esto, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte solamente estática, electrostática de este amplificador, pues puede llegar a valores de 400 volts, ¿no? Entonces, a la hora de hacer sus diseños, ya cuando van a adquirir señal, hay que tener en cuenta este tipo de características y normalmente se suelen utilizar algún circuito para que haya una descarga de esas posibles corrientes hacia tierra, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esa parte. Ahora, respecto a cuáles son las operaciones, digamos, recomendadas, yo les decía, ustedes lo pueden alimentar con lo que sea, pero el fabricante a mí lo que me recomienda es utilizar valores de alimentación entre 10 y 22 volts y el que manejan como valor nominal o estándar son los 15 volts. ¿Okay? Pero no hay ningún problema si lo que ustedes hacen es alimentarlo con los 9 volts que les decía. No hay ninguna restricción. Únicamente estas son las recomendaciones de operación del fabricante. ¿Okay? Pero sí va a funcionar si lo alimentan con 9 volts. A lo mejor no de la manera óptima, que es la que están recomendando aquí, pero va a seguir funcionando. ¿Okay? Ahora, respecto a cuáles son los valores típicos de todo lo que consideramos en cuanto a los voltajes, las corrientes, la resistencia de entrada del amplificador y la ganancia de voltaje, esas las van a encontrar ya sea que venga una tablita como esta o quizás en algunos puede aparecerles una curva de operación así como la que veíamos en la gráfica, de donde ustedes pueden encontrar para diferentes puntos de operación cuál es el comportamiento del circuito, ¿no? Entonces, primero, respecto al offset que se puede generar en una señal de entrada que ustedes coloquen o un voltaje de entrada que coloquen, los máximos que pueden llegar a tener para una resistencia o una fuente que tenga una resistencia. Acuérdense que en la fuente de mi señal, pues yo la caracterizo con un equivalente de Thevenin, ¿no? Si es un amplificador de voltaje. Entonces, ¿se acuerdan que ese equivalente de Thevenin tiene una resistencia? ¿Okay? Entonces, si esa resistencia es menor a 10 kilo ohms,
pues entonces estos van a ser los valores máximos que podrían tener de offset sobre esa señal, ¿no? Digamos, si es una señal senoidal, ese offset se refiere a en DC cómo se montaría esa señal. Y se los voy a representar otra vez acá para que no haya dudas, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen, digamos, una señal así de entrada que tiene una amplitud de 1 volt. ¿Ok? Y pues obviamente esto de aquí para mí me representa 0 volts y esto de acá me representa menos 1 volt. ¿Ok? A lo que se refiere el offset es que puede ser que esta señal se suba un poquito, ¿no? Es decir, que ande como por acá. Y este valor, que sería mi nuevo cruce, en lugar de pasar por 0, pues va a cruzar sobre ese valor de offset. ¿Ok? Pues a eso se refiere los valores de 5 milivolts que vienen aquí en las hojas de especificación. 5, 6 o el valor típico es más o menos de 1 milivolt, ¿no? Pues quiere decir que su señal, si la ven en el osciloscopio, en lugar de que su referencia sea el 0, la van a ver un poquito arriba, como flotando, y su 0 en realidad sería como 1 milivolt, ¿no? O 5 milivolts máximo. ¿Okay? Y eso pues obviamente depende de la calidad de su fuente de señal, ¿no? En este caso, pues pudiera verlo con el sistema de adquisición que estén usando, ¿no? Si es una señal que están adquiriendo del cuerpo, pues tendría que ver con la calidad de los electrodos, del ruido que tenga todo ese sistema. Pues ahí esta RS, acuérdense que son las pérdidas que ustedes tienen de la señal a la hora de adquirirla. ¿Okay? ¿Dudas? Ahora, respecto a la resistencia de entrada, que es otro parámetro muy importante, recuerden que nosotros decimos que no pueden entrar corrientes hacia adentro del amplificador operacional y a la hora de hacer nuestros cálculos siempre decíamos, pues la corriente a la entrada de las terminales inversora y no inversora es 0. Y eso lo hacíamos porque decíamos que tiene una resistencia de entrada infinita, ¿ok? O una impedancia de entrada infinita. En la realidad, pues obviamente no va a ser infinita, es un valor finito, pero es un valor grande. Y en este caso, cuando tenemos una señal que está entre más o menos 20 volts, el valor típico que van a tener de resistencia de entrada va a oscilar entre el 0.3 y los 2 mega ohms. ¿Okay? No hay un valor máximo, ¿por qué? Porque va a ser, puede ser muy, muy, muy grande, ¿ok? Pero digamos que el valor típico que se van a encontrar en la fabricación de estos circuitos integrados debe andar alrededor de los 2 mega ohms. ¿Okay? Y la otra parte que es importante de aquí de la tablita tiene que ver con la ganancia de voltaje. Entonces, en el caso de voltaje, aquí estamos considerando señales grandes. ¿A qué se refiere señales grandes? Pues son señales que a lo mejor están mucho más arriba de lo que sería un voltaje típico, como que andan en 25 milivolts. Lo vamos a ver un poquito más en la siguiente unidad cuando veamos diodos, pero una pequeña señal es aquella que tiene que ver con una cuestión de fabricación de los semiconductores, que es un voltaje térmico, y ese voltaje térmico anda alrededor de los 25 milivolts, ¿no? Entonces, si la señal es mucho más pequeña de esa, es cuando la consideramos una señal pequeña. Si está arriba de eso, es una señal grande, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de señales grandes, que serían arriba de esos 25 milivolts.
Pues entonces ahí vamos a tener, en cuanto a la ganancia de voltaje, va a oscilar entre 50 y 200. Nada más aquí hay que tener en cuenta que me están diciendo volts sobre milivolts. ¿Okay? Entonces, en realidad, esta sería 50 por 10 a la 3, si lo pongo en volts sobre volts. Y acá sería 200 por 2 a la 3. Perdón, por 10 a la 3. ¿Okay? O serían 50 kilos o 200 kilos de esa ganancia. ¿Okay? Y que sería más o menos de 2 a la 5, ¿no? Este máximo, que sería acá. 2 por 10 a la 5, que sería el doble de la que veíamos en el ejemplo que estaba acá, ¿no? En el ejemplo que vimos aquí era de 10 a la 5 esta. En ese caso ahí oscilaría hasta 2 veces eso. Y sería este de acá. Entonces, básicamente esas son de las que... y aquí también, por ejemplo, aquí me pone esta relación, ¿no? Que es la relación en modo común, el rechazo en modo común de este amplificador. Y me dice que para modo común tiene un rechazo que va de 80 a 95 decibeles. ¿Okay? Entonces, aquí tienen un ejemplo de cuál sería si ustedes con este implementan un amplificador de diferencia o restador y le ponen la misma señal de entrada a ambas terminales, el rechazo en modo común para este circuito amplificador operacional oscila entre 80 y 95 decibeles, ¿no? Entonces pudieran buscar a lo mejor otro. Déjenme busco otro para comparar, para que comparen cómo puede ser el otro valor, ¿no? Este es otro de propósito general que utilizan también mucho, que es el TL081. Bien, por ejemplo, aquí pueden ver que este trabaja con voltajes más bajos, este funciona mejor, por ejemplo. Este puede trabajar con voltajes en condiciones de operación recomendadas, puede ser de 5 a 15, ¿no? Entonces, por ejemplo, este funcionaría mejor con las baterías de 9 volts que les decía. Y ahora respecto a las otras características, déjenme, aquí están. Vean, por ejemplo, el rechazo en modo común. Aquí tienen para diferentes puntos de operación, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en este punto de operación puede tener hasta 100 o 105 decibeles, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo quiero hacer un amplificador de instrumentación, es más recomendable utilizar este amplificador operacional, el TL081, que el LM741, porque este tiene un mejor rechazo en modo común. ¿Okay? Entonces, es la forma en la que ustedes pueden verificar cuál es el circuito integrado que les va a funcionar mejor dependiendo de su aplicación. ¿Okay? Y aquí les pone mejor caracterizado lo que sería la ganancia en lazo abierto, a diferencia del otro que no venía tanto así. Y aquí sí les pone, fíjense, el ancho de banda. 5 MHz. Pues este sí tiene mucho mejor respecto a esas características para poder hacer cálculos con ganancias
finitas y caracterizar mejor su circuito, ¿no? Aquí les viene la ganancia en lazo abierto y les viene el ancho de banda. No sé si haya alguna duda. Entonces, estos son los parámetros. El A0 es responder a la ganancia en lazo abierto y el omega t al ancho de banda en ganancia unitaria. ¿Alguna duda respecto a esta respuesta no ideal del amplificador? O de cómo buscar sus características en las hojas de especificaciones. Igual, una parte de aquí que se me pasó comentarles es, cuando ustedes buscan las hojas de especificaciones, les va a poner varios modelos. De hecho, este comportamiento, si se fijan en estas hojas de especificaciones, es toda una familia, digamos, de amplificadores operacionales de circuitos integrados que va en TL081, TL081A, B, TL082, TL082A, B, 84. En cuanto al cambio aquí de 81 a 82, se refiere a cuántos amplificadores operacionales están integrados en el circuito. El TL081 es nada más un amplificador operacional. El TL082 trae integrados ahí 2 operacionales y el TL084 trae 4 amplificadores operacionales. Y la letra A, ahí sí les varía en algunas condiciones de los, tanto de dimensiones como a lo mejor de las características eléctricas, ¿no? Dejen, busco aquí en las especificaciones para que vean la diferencia. Miren, por ejemplo, aquí en estas son las condiciones de operación para el TL0 81, 82, 83, 84. Bueno, creo que nada más el 84 es el que tiene la H. Pero a la hora de que ustedes compren su circuito integrado, pues les va a venir todo el código completo. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de que busquen aquí sus especificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vienen, estas son las características eléctricas del que termina en H. Luego acá vienen las del que termina en C. Luego acá hay otras en M y cualquier otra. Entonces, siempre que vean una X es cualquier otra letra aquí, la terminación. Y esas serían las que pueden checar. ¿Alguna duda? Bien, igual les había dicho que las prácticas de esta las vamos a dejar, las vamos a pasar para hasta después de regresando de vacaciones en abril, pero lo que sí es que les voy a poner ya en la plataforma en el transcurso de hoy y mañana las prácticas 2 y 3 con fechas de entrega hasta en abril, pero se las voy a poner ahí para que vayan consiguiendo el material que viene descrito en esas 2 prácticas, ¿no? Y lo tengan listo
para que las hagan cuando tengan tiempo y tengan ya todo su material, ¿ok? Pero la entrega sería hasta en abril. Entonces, mínimo va a ser como un mes todavía de aquí en adelante a lo que sería la primera fecha de entrega, pero sí para que vayan consiguiendo todo y vayan trabajando en esas prácticas, ¿ok? No sé si hay alguna duda. Profe, ¿del armado del generador va a querer como evidencia o algo así? No, nada más prueben lo que funcione bien y que ustedes puedan probar que sí varía bien sus señales, que sí las genera bien. Una forma de visualizarlas es utilizando una placa de Arduino y la pongan en una entrada analógica, ¿no? Siempre considerando que la amplitud esté en esos rangos que les decía de que maneja el Arduino Uno o el Arduino Due. Entonces, nada más teniendo cuidado en esas amplitudes, pueden visualizarlas en el mismo Arduino. Entonces, esa es la forma en la que pueden verificar ustedes que está funcionando bien, ¿no? Para que vean si les está dando bien las frecuencias y estarlo midiendo. O si tienen, lo pueden probar también en cuanto a la amplitud, pues con un multímetro, verificarlo, ¿no? Porque en el otro caso, pues sí necesitarían visualizarlo en un osciloscopio. Entonces, para evitar esa parte del osciloscopio, pues lo pueden hacer a través del Arduino y ver la frecuencia a la que está trabajando su generador. Pero no, evidencia no, nada más que lo prueben que funcione bien, para que estén seguros de eso. Doctor, una duda. Sí. Bueno, aquí al menos en mi ciudad no he podido conseguir dónde poder conseguir Arduinos y eso. Y pedí en línea el generador de funciones. Creo que lo mandó en un enlace de Mercado Libre. Pero conseguí un Arduino Mega. ¿Puedo trabajar con él? Es que no he encontrado como que información de... Sí, el Arduino Mega es nada más un poquito más similar al Uno, pero con mejores características en cuanto a puertos y más que tienen ahí de periféricos. Pero sí, también ese funciona bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces con esta parte terminamos lo que sería el uso de amplificadores operacionales como amplificadores. Hasta aquí lo que voy a hacer es ya en las siguientes clases vamos a estar trabajando con ejercicios para cómo utilizar estas configuraciones, cómo diseñar amplificadores a partir de estas configuraciones y cómo diseñarlos, ¿no? Y la última parte que nos falta de esta unidad sería la de filtros, pero esa la vamos a abordar hasta regresando de vacaciones, ¿no? Entonces, en la siguiente semana, pues todavía no comparten exactamente cómo quedaría el programa de la semana de ciencias, que se supone que es la próxima semana, pero por lo pronto nos veríamos el martes. Cualquier cambio yo les aviso, ya sea en Teams o por correo electrónico. En Teams aquí les dejo un mensaje, dependiendo si van a participar ustedes en la semana de ciencias, pero por lo pronto pues quedaríamos de vernos el martes para trabajar únicamente ya en ejercicios de esta parte de amplificadores. Y pues nada más les digo, les voy a subir eso de las prácticas para que vayan viendo de qué se tratan, que si surgen dudas antes de salir de vacaciones, que me pregunten sus dudas y que vayan consiguiendo todos los materiales. ¿Okay? Y pues acuérdense que la entrega pues va a seguir siendo en equipo, ¿no? Entonces no se preocupen porque lo tengan todos al mismo tiempo, pero por lo menos que sí puedan trabajar y ponerse de acuerdo entre ustedes para por lo menos que a uno de ustedes del equipo les funcione y tengan todo listo para entregar en tiempo sus prácticas. ¿Okay?
Entonces, pues no sé si haya alguna otra duda antes de terminar la clase del día de hoy. Bien, pues entonces, si no hay dudas, pues nada más estén al pendiente de lo de sus prácticas para que lo chequen, lo del material y de qué se trata, para ver dudas. Y nos veríamos entonces el próximo martes o cualquier cambio, ya sea de suspensión de clase por la semana de ciencias, yo los mantengo informados. ¿Ok? Que estén bien Ok, profe, hasta el martes. Gracias. el martes. Cuídense. Gracias. Profe, gracias. Nos vemos, profe. Igualmente.